Margaret Hayes hacía cola en el First National Bank, con su gastado bolso apretado contra el pecho. A sus 72 años, le temblaban ligeramente las manos, no por miedo, sino por la artritis que se había instalado en sus huesos tras décadas limpiando las casas de otras personas. Su cabello plateado natural estaba recogido en un moño pulcro y, a pesar de los agujeros en sus zapatos ocultos bajo su falda hasta los tobillos, mantenía la cabeza alta. Había ahorrado durante 6 meses, 6 largos meses haciendo trabajos extra de limpieza, saltándose comidas y caminando 3 millas en lugar de tomar el autobús. Todo para depositar suficiente dinero y poder finalmente pagar los impuestos atrasados de la pequeña casa que le había dejado su difunto marido. Lo único que le quedaba de sus 47 años juntos. El banco estaba muy concurrido ese martes por la mañana, lleno de gente con trajes caros que realizaban operaciones que Margaret no podía ni empezar a entender. Se sentía fuera de lugar, pero tenía todo el derecho a estar allí. Su dinero era dinero honesto, ganado con sudor y determinación. Cuando finalmente llamaron su número, Margaret se acercó al mostrador con su sobre de billetes cuidadosamente contados. No tenía ni idea de que el hombre del traje gris oscuro, a medida que estaba 3 personas detrás de ella, la había estado observando desde que entró, y desde luego no sabía que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Dale me gusta a este video si crees que el respeto no tiene límite de edad. Suscríbete para ver cómo se desarrolla la historia. Margaret colocó su sobre en el mostrador frente al joven cajero, cuya etiqueta con el nombre decía Brandon Mitchell, gestor de cuentas. Tenía unos 30 años, el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenos días», dijo Margaret con cordialidad, con ese suave acento sureño que nunca había perdido a pesar de llevar 40 años en Chicago. «Me gustaría hacer un ingreso en mi cuenta. Por favor». Brandon cogió el sobre con 2 dedos, como si estuviera contaminado, y miró dentro. Su expresión se agrió inmediatamente. «Efectivo», dijo la palabra como si le resultara desagradable. «¿Tiene idea de todo el papeleo que requieren los depósitos en efectivo?» Margaret sintió que se le enrojecían las mejillas. «Lo siento, no lo sabía, pero lo he contado 3 veces. Está todo ahí». «Estoy seguro de que lo ha hecho», la interrumpió Brandon, hablando despacio y en voz alta, como si ella tuviera problemas de audición. «Pero tenemos protocolos para depósitos inusuales». «¿Inusuales?». La voz de Margaret se hizo más débil. Notaba cómo los ojos de los demás clientes se volvían hacia ellos. Brandon suspiró dramáticamente y comenzó a contar los billetes, extendiéndolos sobre el mostrador. De 1, de 5, de 10, el resultado del cuidadoso presupuesto y sacrificio de Margaret. Manipulaba cada billete como si fuera algo indigno de él. «Señora Hayes», dijo, leyendo la información de su cuenta en la pantalla. «Veo aquí que, veamos, una trabajadora doméstica». La forma en que lo dijo hizo que la ocupación de Margaret sonara como algo vergonzoso. Ella enderezó los hombros. «Soy ama de llaves. Sí, llevo 50 años limpiando casas». Los labios de M. Brandon se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «¿Y de dónde ha sacado exactamente tanto dinero en efectivo?» «Nuestro banco tiene políticas sobre depósitos sospechosos, blanqueo de dinero, fraude». «¿Perdón?». La voz de Margaret temblaba ahora, pero más por indignación que por miedo. «Me he ganado cada dólar de ese dinero. Estoy aquí para pagar mis impuestos sobre la propiedad». Brandon se recostó en su silla, claramente disfrutando de la situación. «Señora Hayes, por favor, no levante la voz. Solo estoy haciendo mi trabajo. Alguien en su posición, traer de repente esta cantidad de dinero en efectivo, plantea preguntas». «Alguien en mi posición», repitió Margaret, con el corazón latiéndole con fuerza. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, calientes y humillantes. «¿Qué quiere decir exactamente con eso?» «Creo que sabe lo que quiero decir», dijo Brandon, bajando la voz a lo que probablemente él consideraba un tono confidencial, pero que llegó a oídos de las personas que esperaban detrás de ella. «Seamos realistas. Se presenta aquí con billetes arrugados, sin cita previa, sin la documentación adecuada. Tengo mi tarjeta bancaria», dijo Margaret,
con una voz apenas superior a un susurro. Tengo una cuenta aquí desde hace 30 años con un saldo que rara vez supera los $200. Brandon contó, haciendo clic en su ordenador, y ahora, de repente, contó rápidamente, moviendo los labios, $3,200 en efectivo. Puedes entender por qué eso es sospechoso. Margaret sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. A su alrededor, la gente susurraba. Una mujer con perlas se alejó deliberadamente de la fila. Un hombre con traje de negocios negó con la cabeza con visible desdén. No puedo procesar este depósito, anunció Brandon, devolviéndole el dinero. No sin investigar el origen de estos fondos. Dada su edad y sus antecedentes, es posible que alguien se esté aprovechando de usted, o tal vez esté involucrada en algo que no comprende del todo. Lo entiendo perfectamente, dijo Margaret, pero su voz se quebró. Entiendo que me está tratando como a una delincuente, así que, por favor, no monte una escena. Brandon la interrumpió. Voy a tener que pedirle que se marche. Puede volver cuando tenga la documentación adecuada para estos fondos. Recibos, nóminas, algo que demuestre que este dinero es legítimo. Las manos de Margaret temblaban mientras buscaba el dinero. 50 años de trabajo duro, de integridad, de hacer lo correcto, y esto es a lo que había llegado. Ser humillada delante de una sala llena de desconocidos, tratada como una ladrona o una tonta. Se dio la vuelta para marcharse, con las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas, el dinero que había ahorrado con tanto cuidado apretado entre sus manos temblorosas. Fue entonces cuando la voz atravesó el murmullo del banco como una navaja atraviesa la seda, fría, controlada y absolutamente letal. ¿He oído bien? Comenta a continuación. ¿Qué harías tú en esta situación? No te pierdas lo que sucede a continuación. La voz pertenecía al hombre del traje gris oscuro. Cuando dio un paso adelante, Margaret se fijó en detalles que antes, distraída, no había visto. Tenía unos 35 años, el pelo oscuro peinado hacia atrás, un rostro que parecía esculpido en mármol, pómulos marcados, mandíbula fuerte y unos ojos de un azul tan intenso que parecían traspasar a las personas. Su traje probablemente costaba más de lo que Margaret ganaba en 6 meses, y se movía con la seguridad que da no haber recibido nunca un no por respuesta. William Castellano no tenía intención de intervenir. Había ido al banco para reunirse con el director de la sucursal para tratar ciertos asuntos financieros que requerían discreción, pero en el momento en que vio a la anciana siendo rechazada por el arrogante cajero, algo en él cambió. Quizás era porque ella le recordaba a su propia abuela, que había tenido 3 trabajos para poder alimentarlo después de que murieran sus padres. O quizás era simplemente porque William Castano había construido su imperio sobre ciertos principios, y el respeto por aquellos que trabajaban duro era uno de los más importantes. Brandon miró a William y su rostro se puso pálido de inmediato. Señor Castellano, no lo había visto allí. ¿Solo estaba qué? La voz de William era tranquila, pero había acero bajo la seda. Se colocó entre Margaret y el cajero. Humillar a una mujer de 70 años por atreverse a depositar su propio dinero en su banco. Señor, es la política del banco. Brandon tartamudeó. ¿La política del banco? William se inclinó ligeramente hacia adelante y Brandon se estremeció. Dígame, ¿la política de su banco consiste en acusar públicamente a los clientes de edad avanzada de actividades delictivas? ¿Implica tratar a personas trabajadoras como delincuentes porque no cumplen con sus estándares de apariencia? Margaret se quedó paralizada, sin saber qué estaba pasando. El hombre que la defendía irradiaba un tipo de poder que ella nunca había visto. El tipo de poder que hizo que todo el banco se quedara en silencio. Incluso los demás clientes estaban mirando, pero con miedo más que con juicio. Señor Castellano, por favor, comprenda, intentó Brandon de nuevo. Oh, lo comprendo perfectamente. William lo interrumpió. Entiendo que esta mujer ha sido una clienta fiel de este banco durante 3 décadas. Entiendo que vino aquí para realizar una transacción honesta, con dinero ganado honestamente, y entiendo que la trataron con desprecio porque decidieron que no merecía su respeto.
William se volvió hacia Margaret y su expresión se suavizó de una manera que lo hacía parecer casi humano. «Mamá, ¿estás bien?» Margaret asintió con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. De cerca, pudo ver el tatuaje que asomaba por debajo de su cuello, algún tipo de símbolo que no reconoció. Había algo peligroso en él, algo que le hacía sentir miedo por instinto. Pero sus ojos, cuando la miraban, no mostraban más que preocupación y, sorprendentemente, ira en su nombre. «¿Cómo te llamas?», preguntó William con delicadeza. «Margaret Hayes», logró decir. «Y solo quería depositar mi dinero. Lo he ganado todo legalmente, lo juro. Tengo nóminas en casa, recibos. Le creo», dijo William simplemente. Luego se volvió hacia Brandon y su rostro se endureció de nuevo. «Procese el depósito de la señora Hayes ahora mismo». «Señor Castellano, realmente no creo». «No le estoy pidiendo que piense», le interrumpió William. «Le estoy diciendo que haga su trabajo, procese el depósito, se disculpe con la señora Hayes y luego tendremos una conversación con su supervisor sobre el servicio al cliente adecuado». Las manos de Brandon temblaban mientras cogía el dinero que Margaret había estado agarrando. «Sí, señor. Ahora mismo, señor». William se quedó en el mostrador mientras Brandon procesaba el depósito, asegurándose de que no hubiera más problemas con la transacción. Margaret se quedó a su lado, todavía tratando de comprender lo que acababa de pasar. «Gracias», susurró. «No tenías por qué hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo», respondió William, sin apartar la mirada de Brandon, que estaba torpe con el proceso de depósito. «Nadie debería ser tratado así, y menos alguien que claramente ha trabajado duro toda su vida». «Ni siquiera me conoces», dijo Margaret. William finalmente la miró, y su expresión era indescifrable. «Sé lo suficiente». Una vez completado el depósito, con una disculpa balbuceada por parte de Brandon que no satisfizo a nadie, William se volvió hacia Margaret. «¿Puedo acompañarla a la salida, señora Hayes?» Margaret dudó. Toda la parte racional de su cerebro le decía que ese hombre era peligroso. La forma en que los empleados del banco lo miraban, la forma en que incluso el guardia de seguridad se apartaba cuando él pasaba. No era un hombre de negocios cualquiera, pero la había defendido cuando nadie más lo había hecho. «Sí», dijo ella en voz baja. «Gracias». Mientras caminaban hacia la salida, el director de la sucursal salió corriendo de su oficina, pálido y presa del pánico. «Señor Castellano, no sabía que estaba aquí. Si hubiera llamado antes, habríamos hablado», dijo William con frialdad, «sobre cómo formar a su personal para que trate a todos los clientes con dignidad, especialmente a los que han sido fieles a esta institución durante décadas». Afuera, el sol de la mañana brillaba y Margaret tuvo que entrecerrar los ojos para protegerse. El dinero de sus impuestos sobre la propiedad estaba depositado de forma segura. Debería haberse sentido aliviada. En cambio, se sentía conmocionada, confundida y, curiosamente, protegida por este desconocido que había intervenido. «¿Puedo llevarla a casa?», preguntó William. Margaret miró el SUV negro que esperaba en la acera, con las ventanas tintadas. Había un hombre con traje junto a él, claramente de seguridad. Todo en él gritaba peligro. «Vivo bastante lejos», dijo vacilante. «En Englewood». «No me importa», dijo William. Algo en sus ojos la hizo creerle. En contra de todo sentido común, Margaret se encontró asintiendo con la cabeza. «De acuerdo, entonces. Gracias, señor Castellano». «William», corrigió él amablemente. «Por favor, llámeme William». Mientras recorrían las calles de Chicago, Margaret no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su vida acababa de dar un giro hacia algo que no podía comprender, y no tenía ni idea de que William Castellano estaba pensando exactamente lo mismo. Suscríbase ahora. No se creerá lo que sucede cuando ella descubre quién es él en realidad. El todoterreno era más lujoso que cualquier otro coche en el que Margaret hubiera estado nunca. Asientos de cuero, cristales tintados y una especie de silencio que hablaba de dinero y poder. William se sentó a su lado en el asiento trasero mientras su equipo de seguridad conducía en silencio. «No tenía por qué hacer esto», repitió Margaret, jugueteando con su bolso.
Podría haber tomado el autobús. 3 millas con este calor. William la miró. No lo creo. Margaret se quedó callada por un momento. Luego su curiosidad natural pudo más que ella. Señor William, si no le importa que le pregunte, ¿por qué ese cajero parecía tan asustado de usted? William apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Tengo intereses comerciales que me hacen influyente en ciertos círculos. ¿Qué tipo de negocios? Importación, exportación, respondió William con suavidad. Bienes raíces, diversas inversiones. No era exactamente una mentira. Era dueño de restaurantes, empresas constructoras y propiedades comerciales en todo Chicago. Simplemente también controlaba la mayor parte de las operaciones del crimen organizado en el Medio Oeste. Pero algo en Margaret Hayes le hacía querer ser, si no honesto, al menos no del todo deshonesto. Debe de tener mucho éxito, observó Margaret. He tenido suerte. No, dijo Margaret con sorprendente firmeza. ¿Éxito? Hay una diferencia. La suerte es lo que te sucede. El éxito es lo que tú haces que suceda. William se encontró sonriendo a pesar suyo. Esa es una distinción muy sabia. He tenido 72 años para descubrirlo, dijo Margaret. Y luego, vacilante, añadió. ¿Puedo preguntarte algo más? Por supuesto. ¿Por qué me ayudaste realmente? No me conoces. No soy nadie importante. William se volvió para mirarla de frente, y Margaret quedó impresionada por la intensidad de sus ojos azules. Te equivocas. No eres nadie. Eres una mujer que ha trabajado duro para ahorrar $3,000 con tu sueldo de empleada doméstica. Eso requiere una disciplina y un carácter que la mayoría de la gente que conozco no posee. Margaret sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran diferentes. Es muy amable por tu parte decir eso. Es la verdad, respondió William. Mi abuela me crió. Tenía 3 trabajos. Limpiaba casas, lavaba ropa, hacía lo que fuera necesario para que tuviéramos comida en la mesa. Cuando vi a ese cajero tratándola así con las manos cerradas en puños, me acordé de todas las veces que alguien la menospreciaba porque trabajaba con las manos. ¿Qué le pasó?, preguntó Margaret en voz baja. Murió cuando yo tenía 19 años, dijo William con voz apagada. Un ataque al corazón mientras fregaba el suelo de la cocina de alguien. Tenía 64 años. Lo siento mucho. Yo también, dijo William. Todos los días. Se quedaron sentados en silencio un momento, mientras las calles de Chicago pasaban fuera. Entonces William preguntó, ¿y tú? ¿Para qué necesitas $3,000 si no te importa que te lo pregunte? Para los impuestos sobre la propiedad, explicó Margaret. De mi casa. Mi marido me la dejó cuando murió hace 7 años. Es lo único que me queda de él. Si no pago los impuestos la semana que viene, el ayuntamiento la subastará. Así que he estado ahorrando, haciendo trabajos extra, todo lo que he podido. No deberías tener que trabajar tan duro a tu edad, dijo William, y había auténtica ira en su voz. Margaret se rió, aunque sin mucho humor. Lo que se debe no paga las facturas, William. Hago lo que tengo que hacer, como mi abuela, murmuró William. El todoterreno se detuvo frente a una pequeña casa en Englewood. Era modesta, pero estaba bien cuidada, con flores en las jardineras de las ventanas y un porche delantero recién barrido. Esa casa representaba todo por lo que Margaret había trabajado. Estabilidad, independencia, un lugar que era suyo. Aquí vivo yo, dijo Margaret. Alargó la mano hacia la manilla de la puerta y se detuvo. William, no sé cómo agradecértelo. No hace falta que me des las gracias por lo que has hecho hoy por mí. La interrumpió William con delicadeza. Pero señora Hayes, Margaret, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Me permitiría ayudarla? Tengo contactos. ¿Podría conseguirle un sueldo mejor por su trabajo? ¿Barrios más seguros? No, dijo Margaret con firmeza, sorprendiéndose incluso a sí misma. Agradezco sinceramente la oferta, pero he llegado hasta aquí por mis propios medios. No voy a empezar ahora a aceptar caridad, ni siquiera de alguien tan amable como usted. William la observó durante un momento y luego asintió con lo que parecía respeto. Lo entiendo, pero ¿al menos aceptará mi número por si alguna vez necesita algo? No es caridad, solo alguien que le debe un favor. No me debe nada, protestó Margaret. Me has recordado por qué hago lo que hago.
dijo William enigmáticamente. Eso vale más de lo que imaginas. Margaret cogió la tarjeta que él le ofrecía. Era sencilla, elegante, con solo un nombre y un número de teléfono. Sin empresa, sin cargo. Cuando salió del todoterreno, William la llamó. Margaret, esa cajera del banco estará buscando un nuevo trabajo esta tarde y el director de la sucursal hará una importante donación a una organización benéfica para cuidadores de personas mayores. Margaret se volvió, con los ojos muy abiertos. ¿Puedes hacer eso? La sonrisa de William era fría. Puedo hacer muchas cosas, Margaret. Algunas de ellas son incluso legales. La broma cayó en saco roto cuando Margaret lo comprendió de repente. Este hombre que le había defendido, que la había tratado con tanto respeto, que le había recordado a las buenas personas que había conocido en su vida, también era peligroso, muy peligroso. ¿Quién eres realmente, William?, preguntó en voz baja. Alguien que cree en el respeto, respondió William, y alguien que no olvida la bondad ni la crueldad. Mientras el todoterreno se alejaba, Margaret se quedó de pie en el porche, con la tarjeta de William en la mano. Debería tirarla, debería olvidar que esto había sucedido, pero algo le decía que William Castellano acababa de convertirse en parte de su vida de una forma que aún no podía comprender. Dentro del todoterreno, William miraba por la ventana, con la mente a 1000 por hora. Había construido su imperio sobre el miedo, el respeto y el poder. Había eliminado enemigos, negociado acuerdos que helarían la sangre a la mayoría de la gente y tomado decisiones que determinaban si las personas vivían o morían. Pero ayudar a Margaret Hayes le había hecho sentir algo que no sentía desde hacía años: humano. Su teléfono vibró. Era Marco, su segundo al mando. Jefe, la situación con Jordano se está agravando. Necesitamos que vuelva. William respondió, encárgate tú, estaré allí en una hora. Tenía un imperio que dirigir, enemigos con los que lidiar y una reputación que mantener. Pero mientras el todoterreno se incorporaba al tráfico, William no podía dejar de pensar en una mujer de 72 años que había trabajado 50 años para ahorrar $3000 y aún mantenía la cabeza alta. Si quieres saber qué pasa después, esta historia acaba de empezar. Margaret no llamó a William. Pasaron 3 semanas y su tarjeta seguía en su bolso, un recuerdo de una mañana surrealista que cada día se parecía más a un sueño. Volvió a su rutina, limpiando casas, tomando el autobús, contando sus centavos. La única diferencia era que, cuando pasaba por delante del primer Banco Nacional, cruzaba la calle para evitarlo. Había abierto una cuenta en un banco comunitario más pequeño, donde los cajeros la trataban como a un ser humano. Pero la vida tenía otros planes. Un jueves por la tarde, Margaret estaba limpiando la residencia Whitmore, una enorme casa en Lincoln Park que le pagaba lo suficiente para cubrir la compra de un mes. La señora Whitmore estaba organizando algún tipo de evento benéfico y Margaret había sido contratada para ayudar con los preparativos. Estaba en la cocina, colocando canapés en bandejas de plata, cuando oyó el timbre. La voz emocionada de la señora Whitmore llegó desde el vestíbulo. Señor Castellano, qué maravilla que haya podido venir. Su donación a la fundación del Hospital Infantil es increíblemente generosa. Las manos de Margaret se paralizaron. No podía ser el mismo Castellano. Sin duda, era un apellido italiano muy común, Margaret. Se giró lentamente, con una bandeja de canapés en las manos, y se encontró a William Castellano de pie en la puerta de la cocina. Hoy llevaba un traje negro y tenía todo el aspecto de un poderoso hombre de negocios. Pero su expresión, sorprendida, casi encantada, era totalmente genuina. «William», susurró ella, «¿qué haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo», dijo él, entrando en la cocina. Detrás de él, la señora Whitmore se quedaba parada, claramente confundida por esta interacción. «Trabajo aquí», dijo Margaret, simplemente. «Estoy ayudando con el evento». «¿Se conocen?», preguntó la señora Whitmore, con voz alegre por la curiosidad y algo más. Cálculo, tal vez. Era una mujer que coleccionaba conexiones como otras personas coleccionaban arte. «Nos conocemos», dijo William con suavidad, sin apartar los ojos de Margaret. «La señora Hayes me ayudó con un asunto recientemente.
Esperaba poder devolverle el favor. Esa fue una interpretación generosa de su encuentro, pensó Margaret. Antes de que pudiera responder, la señora Whitmore dio una palmada. ¡Qué maravilla! Margaret, querida, ¿por qué no te tomas un descanso? Estoy segura de que el señor Castellano agradecerá tu compañía mientras yo atiendo a los demás invitados. En realidad, no era una sugerencia. La señora Whitmore prácticamente los empujó hacia el patio trasero, claramente emocionada por haber facilitado una misteriosa conexión entre su ama de llaves y uno de los filántropos más influyentes y generosos de Chicago. A solas en el patio, con el sonido de la fiesta como un murmullo lejano, Margaret finalmente habló. No tienes por qué hacer esto. Estoy trabajando. No estoy haciendo nada, dijo William, excepto hablar con alguien a quien me alegro sinceramente de ver. Hizo una pausa. ¿No llamaste? No, admitió Margaret. No me pareció apropiado. ¿Por qué no? Margaret lo estudió. A la luz de la tarde, podía ver la tenue cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que sus ojos guardaban sombras que hablaban de cosas que había visto, cosas que había hecho. Porque no soy estúpida, William. Sé lo que eres. ¿Y qué soy? Su voz era cuidadosamente neutra. Peligroso, dijo Margaret en voz baja. Importante. Alguien que vive en un mundo que no entiendo y del que no quiero formar parte. No te equivocas, reconoció William. Pero ¿cambia eso el hecho de que te respeto, de que aprecio lo que representas? ¿Qué represento para ti? Preguntó Margaret con verdadera curiosidad. William se quedó callado un momento, apoyado en la barandilla del patio. Dignidad, dijo finalmente. Honestidad. El tipo de fuerza que proviene de elegir trabajar duro y vivir correctamente, incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Tú también podrías tener todas esas cosas, observó Margaret, si eligieras un trabajo diferente. Es demasiado tarde para mí, dijo William. Y había algo en su voz, tal vez arrepentimiento o resignación. Tomé mis decisiones hace mucho tiempo, pero eso no significa que no pueda reconocer el verdadero valor cuando lo veo. Antes de que Margaret pudiera responder, se produjo un alboroto dentro de la casa. Gritos, el sonido de cristales rompiéndose, una mujer gritando. La actitud de William cambió por completo en un instante. El hombre filosófico que tenía a su lado desapareció, sustituido por alguien frío y letal. Sacó su teléfono y pulsó un botón. Marco, situación en la residencia Whitmore. Ven aquí ahora mismo. Luego se volvió hacia Margaret, con expresión intensa. Quédate aquí. No entres. ¿Qué está pasando? Quédate aquí. William repitió con más fuerza. Luego se dirigió rápida y decididamente hacia la casa. El corazón de Margaret latía con fuerza. Todos sus instintos le decían que corriera, que se escondiera, que se protegiera, pero la señora Whitmore estaba allí dentro, junto con otras personas. Y, a pesar de todo, Margaret no podía abandonarlas. Siguió a William al interior. La escena en la gran sala era caótica. 4 hombres enmascarados habían irrumpido por la puerta principal. Llevaban armas. Margaret nunca había visto armas de verdad fuera de la televisión. La señora Whitmore estaba acorralada contra la pared y sus invitados se encogían de miedo. Los hombres exigían joyas, dinero, cualquier cosa de valor, y William se mantuvo en medio de todo, completamente tranquilo. Tienen 5 segundos para irse, dijo con voz que transmitía autoridad absoluta. Uno de los hombres enmascarados se rió nerviosamente. ¿Quién demonios eres tú? Soy la razón por la que están a punto de tener el peor día de sus vidas, respondió William. 4 segundos. Está fanfarroneando, dijo otro de los hombres armados. Ni siquiera está armado. La puerta principal se abrió de golpe. 6 hombres vestidos con trajes oscuros entraron en la habitación. El equipo de seguridad de William. Se movían con precisión militar. Armas desenfundadas, pero aún sin disparar. Los ladrones se vieron rodeados en cuestión de segundos. Dejen las armas, ordenó William, boca abajo en el suelo. Ahora la autoridad en su voz no dejaba lugar a discusión. Los atracadores obedecieron y su bravuconería se evaporó.
Margaret observaba desde la puerta de la cocina, con la mano sobre la boca. Este era el mundo de William Castellano. Violencia apenas contenida, poder ejercido sin vacilación, decisiones de vida o muerte tomadas en segundos. Después de que llegara la policía y se llevaran a los atracadores, la señora Whitmore se abalanzó sobre William, sollozando de alivio. Nos has salvado. Nos has salvado a todos. ¿Cómo podré pagarte? No hace falta que me pagues nada, dijo William, liberándose suavemente de su abrazo. Sus ojos se encontraron con los de Margaret al otro lado de la habitación. Me alegro de que todos estén a salvo. Pero Margaret vio la verdad en sus ojos. Había estado aterrorizado, no por él mismo, sino por ella. La había visto seguirlo al interior, a pesar de sus órdenes, y por un momento, su fachada cuidadosamente controlada se había resquebrajado. Más tarde, después de que la policía terminara sus preguntas y los invitados se hubieran ido a casa, William encontró a Margaret en la cocina. Estaba limpiando los cristales rotos, con las manos ligeramente temblorosas. «No me has hecho caso», dijo él en voz baja. «No», asintió Margaret. «No sigo bien las órdenes. Es un defecto de mi personalidad». William casi sonrió. Luego, su expresión se volvió seria. «Margaret, esos hombres no eran ladrones al azar. Fue un ataque selectivo. ¿Contra ti? ¿Contra cualquiera relacionado conmigo?» William lo confirmó. «Mis enemigos sabían que estaría aquí. Querían enviar un mensaje». Margaret dejó el recogedor y se volvió hacia él. «Y me cuentas esto porque necesitas entender lo que significa estar relacionada conmigo», dijo William con intensidad. «Significa peligro. Significa riesgo. Significa que tu vida podría estar en peligro solo porque alguien te vio hablando conmigo». «Entonces, ¿por qué te acercaste a mí en el banco?», preguntó Margaret. «Porque no pude evitarlo», admitió William. «Porque verte tratada de esa manera me enfureció como no lo había estado en años. Porque se detuvo y se pasó la mano por el cabello». «No lo sé, Margaret. No sé lo que estoy haciendo». Margaret observó a este hombre poderoso y peligroso que de repente parecía casi vulnerable. «Estás intentando ser bueno», dijo en voz baja, «en un mundo que no te lo permite». «Algo así», murmuró William. «Deberías irte», dijo Margaret. «Tu mundo y el mío no se mezclan. Hoy lo ha demostrado». «Tienes razón», admitió William. Pero no se movió. «Pero Margaret, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Prométemelo». «No puedo prometerlo», dijo Margaret, «porque llamarte significa invitar a tu mundo al mío. Y he trabajado demasiado y durante demasiado tiempo como para que la violencia lo destruya». «No lo entiendo». Las palabras le dolieron más de lo que William esperaba. Asintió lentamente. «Lo entiendo. Cuídate, Margaret Hayes. Tú también, William Castellano». Cuando William se marchó, Margaret sintió un nudo en el pecho. Había hecho lo correcto, lo seguro, lo inteligente. Entonces, ¿por qué se sentía tan mal? Comparte este video si crees en las conexiones improbables. Se acerca el giro final. 2 semanas después, el mundo de Margaret se derrumbó. Estaba de camino a casa después de un trabajo de limpieza nocturno cuando ocurrió. 3 hombres la agarraron justo delante de su casa y la metieron a la fuerza en una furgoneta antes de que pudiera gritar. Despertó en un almacén atada a una silla, con un fuerte dolor de cabeza. «Por fin despierta», dijo una voz. Un hombre se acercó a la luz, de mediana edad, con un traje caro y mirada fría. Hayes, o debería decir, el nuevo proyecto favorito de William Castellano. «No sé de qué está hablando», dijo Margaret con voz temblorosa. «No se haga la tonta», espetó el hombre. «Sabemos que Castellano se ha interesado por usted. Te han visto con él 2 veces. Eso te hace valiosa». «No soy nadie», protestó Margaret. «Solo soy una ama de llaves». «¿Tu influencia?», la interrumpió el hombre. «Y Castellano pagará caro por recuperarte o verá cómo mueres. En cualquier caso, aprenderá que cruzarse con Víctor Gordano tiene consecuencias». A Margaret se le heló la sangre. Había hecho bien en distanciarse de William. Sabía que su mundo era peligroso, pero nunca imaginó que la alcanzaría y la atraparía de todos modos.
Durante horas permaneció sentada en esa silla, aterrorizada y helada. Sus captores grabaron videos amenazantes dirigidos a William. La golpearon, no lo suficiente como para causarle lesiones graves, pero sí lo suficiente como para dejar claro su mensaje. Margaret había enfrentado dificultades antes, pero nunca un terror como este. Pensó en su difunto esposo, en la vida que habían construido juntos, en la casa por la que había luchado tanto para conservar, en la existencia sencilla y honesta que había mantenido durante 72 años. Y pensó en William, el hombre peligroso y complicado que le había mostrado respeto cuando nadie más lo hacía. Entonces lo escuchó, disparos, gritos. El almacén estalló en caos. La puerta se abrió de golpe y William irrumpió como un ángel vengador. Su rostro era una máscara de furia como Margaret nunca había visto. Detrás de él, sus hombres se movían con letal eficiencia, sometiendo a los guardias de Giordano. ¡Aléjense de ella! La voz de William era un rugido que hizo retroceder incluso a los criminales más endurecidos. Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para que Margaret pudiera procesarlo por completo. William se abrió paso entre los hombres de Giordano como una fuerza de la naturaleza. Había violencia, violencia controlada y decidida que hablaba de años de entrenamiento y crueldad absoluta. Y entonces estaba allí, cortando las ataduras de Margaret y levantándola con cuidado en sus brazos. «Ya te tengo», murmuró. «Ahora estás a salvo. Te tengo». Margaret no podía hablar. Solo enterró la cara en su pecho y dejó que las lágrimas fluyeran. Más tarde, en la parte trasera del todoterreno, envuelta en la chaqueta de William, Margaret finalmente recuperó la voz. «¿Cómo me encontraste?» «He tenido gente vigilando tu casa desde la fiesta», admitió William. «Sabía que Jordana intentaría algo, pero no sabía cuándo». Apretó la mandíbula. «Debería haberte protegido mejor. No es culpa tuya», dijo Margaret. «Sí, lo es». William contaba. «Te puse en peligro en el momento en que me involucré en tu vida. Debería haberme mantenido al margen». «Pero no lo hiciste», observó Margaret. «No», William asintió en voz baja. «No lo hice». Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Entonces Margaret preguntó, «¿Qué les pasará ahora a esos hombres de Giordano?» «No quieres saberlo», dijo William. «Tienes razón», reconoció Margaret. «No quiero saberlo». Lo miró. «William, no puedo seguir viviendo con miedo porque alguien pueda utilizarme para hacerte daño». «Lo sé», dijo William. «Por eso te estoy dando a elegir. ¿Qué tipo de elección?» William se volvió hacia ella. «Puedo llevarte a un lugar seguro. Nueva identidad, nueva ciudad, dinero suficiente para que nunca tengas que volver a trabajar. Estarás completamente desconectada de mi mundo. Estarás a salvo». «¿Y la otra opción?», preguntó Margaret, aunque ya lo sabía. «Te quedas», dijo William simplemente, «bajo mi protección, en mi mundo. Eso significa guardaespaldas, coches blindados, vivir en una de mis propiedades seguras. Significa aceptar que el peligro siempre estará cerca, pero yo también». Margaret se quedó callada durante un largo rato. Era una elección imposible. Seguridad y anonimato o peligro. ¿Y qué más? Una extraña amistad con un jefe de la mafia. La atención de un hombre que vivía en la oscuridad, pero que la miraba como si ella fuera la luz. «No huiré», dijo Margaret finalmente. «He vivido en Chicago durante 40 años. He enterrado a mi marido aquí. Tengo amigos, una comunidad, una vida. No dejaré que el miedo me quite eso». Margaret, pero ella continuó con firmeza. «Tampoco me mentiré a mí misma sobre lo que eres o lo que significa tu vida. Si me quedo, si acepto tu protección, necesito saber la verdad, toda la verdad, no más ficciones corteses sobre importaciones y exportaciones». William la estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. «Muy bien, la verdad. Yo controlo la mayor parte de las operaciones del crimen organizado en el Medio Oeste. Drogas, apuestas, chantajes en la construcción, corrupción política. Si hay dinero de por medio y es ilegal, yo tengo algo que ver. He matado a gente, ordenado ejecuciones.
tomado decisiones que me llevarían a la cárcel de por vida si alguien pudiera probarlas. Hizo una pausa, observando su rostro en busca de juicio. No soy un buen hombre, Margaret. Intento tener el honor de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, de seguir ciertos códigos, pero sigo siendo un criminal, uno muy peligroso. ¿Estás intentando asustarme para que me vaya?, preguntó Margaret. Sí, admitió William, porque te mereces algo mejor que esto, mejor que yo. Margaret extendió la mano y le tomó la suya, sorprendiendo a ambos. Quizás sí, admitió ella, pero a veces no obtenemos lo que nos merecemos. Obtenemos lo que elegimos. Y yo elijo creer que un hombre que defendió a una anciana en un banco, que respeta la dignidad del trabajo duro, que estaba aterrorizado de que me hicieran daño, ese hombre tiene algo en lo que vale la pena creer. La voz de William era áspera. Estás cometiendo un error. Quizás, dijo Margaret, pero es mi error. Y William, he pasado 72 años jugando sobre seguro. Quizás es hora de hacer algo imprudente. Por primera vez desde que Margaret lo conoció, William Castellano sonrió de verdad, con calidez y algo que podría haber sido esperanza. Entonces te prometo esto, dijo. Nadie volverá a faltarte al respeto. Nadie volverá a hacerte sentir pequeña o sin valor. Y nadie volverá a ponerte la mano encima mientras yo viva. Es una promesa peligrosa, observó Margaret. Soy un hombre peligroso, respondió William. Pero por ti, véndeme lo que necesites que sea. Cuando el todoterreno se detuvo frente a una de las propiedades seguras de William, una hermosa casa de piedra rojiza en un barrio tranquilo, Margaret miró al hombre que tenía a su lado. Se equivocaba en una cosa. Era un buen hombre atrapado en una mala vida. Y tal vez, solo tal vez, ella podría recordárselo. William, dijo mientras salían del coche. Sí, gracias por respetarme lo suficiente como para decirme la verdad. William la ayudó a subir los escalones, con su mano suavemente apoyada en su codo. Gracias por confiar en mí a pesar de saberlo. En el interior, la casa era cálida y estaba amueblada con una elegancia discreta. William le mostró a Margaret un dormitorio que parecía pertenecer a un hotel de lujo. Descansa, le dijo. Mañana resolveremos todo lo demás. Los detalles de seguridad, las rutinas, lo que sea que te haga sentir cómoda. Este es tu hogar ahora, por todo el tiempo que quieras. William llamó a Margaret cuando él se dio la vuelta para marcharse. Sí, tu abuela estaría orgullosa de ti. Quizás no por lo que haces, pero sí por quién eres en el fondo. William se quedó quieto durante un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Es lo más amable que me han dicho en años. Después de que se marchara, Margaret se sentó en el borde de la elegante cama, con la mente dando vueltas. Acababa de aceptar la protección de un jefe de la mafia para vivir en su mundo, para depositar su confianza en un hombre que acababa de admitir crímenes que escandalizarían a la mayoría de la gente. Pero también había visto su furia cuando la encontró cautiva, su delicadeza al liberarla, su respeto al decirle la verdad en lugar de mentiras. Quizás era una anciana tonta, quizás todo esto acabaría mal, pero, por primera vez en 7 años, desde la muerte de su marido, Margaret Hayes se sentía verdaderamente vista, verdaderamente valorada, verdaderamente protegida, y eso merecía la pena el riesgo. Próximamente, el último vídeo de esta serie. No te pierdas el emotivo final. El sol de la tarde se colaba por las ventanas de la oficina de William, una suite en el ático con vistas al lago Michigan. Margaret estaba sentada en uno de los sillones de cuero, trabajando con su ordenador portátil. Sí, un ordenador portátil. A sus 73 años, había decidido que era hora de aprender nuevas habilidades. William había contratado a un tutor paciente y Margaret había descubierto que le gustaba bastante la tecnología. Actualmente estaba haciendo cursos online sobre gestión empresarial, entre otras cosas. Ya sabes, dijo William desde detrás de su escritorio, cuando te ofrecí este puesto como enlace con la comunidad, pensé que lo rechazarías. Margaret levantó la vista con una sonrisa. ¿Por qué iba a rechazar la oportunidad de asegurarme de que tus negocios legítimos
ayudaran realmente a las comunidades en las que se desarrollan. En el mes transcurrido desde aquella aterradora noche en el almacén, la vida de Margaret había cambiado de una forma que nunca hubiera imaginado. Vivía en el edificio de ladrillo rojo, protegida pero libre. Había dejado de limpiar casas. No porque William se lo prohibiera, sino porque le había ofrecido algo mejor. Un puesto en el que realmente podía aprovechar su inteligencia y su profundo conocimiento de las necesidades de las comunidades de clase trabajadora. Ahora supervisaba las fundaciones benéficas de William, sus inversiones en la comunidad, sus esfuerzos por, en sus propias palabras, hacer algo decente con todo ese dinero. No era exactamente una redención. William seguía siendo quien era, hacía lo que hacía, pero Margaret se había convertido en su conciencia, su conexión con la persona que había sido, los valores que le había enseñado su abuela. El centro comunitario de Englewood está casi terminado, informó Margaret. Formación laboral, cuidado de niños, servicios de salud, todo en un solo lugar, tal y como habíamos hablado. Tal y como tú exigiste, corrigió William con diversión. Detalles, dijo Margaret. Llamaron a la puerta. Marco entró, seguido de una joven, una nueva empleada de uno de los restaurantes de William. Jefe, dijo Marco, tenemos un problema. Megan dice que mi gerente está robando de la caja registradora, interrumpió Megan nerviosa. Y dice que si lo denuncio, me despedirán. Dice que tiene contactos y que nadie me creerá a mí antes que a él. La expresión de William se endureció. Margaret se levantó y se acercó a la mujer asustada. Ven, siéntate, cariño, dijo Margaret con dulzura, guiándola hacia una silla. Cuéntanoslo todo y no te preocupes, has hecho lo correcto al venir aquí. Mientras Megan explicaba la situación, Margaret observaba el rostro de William. Vio la furia que había en él, no por el robo en sí, sino por el abuso de poder, por alguien que hacía sentir a una joven trabajadora indefensa y sola. Cuando Megan terminó, William se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Ese gerente será despedido hoy mismo. El dinero robado será devuelto y tú recibirás un ascenso a subgerente con un aumento de sueldo. Hizo una pausa. Y Megan, si alguien en cualquiera de mis negocios vuelve a hacerte sentir amenazada o impotente, acude directamente a mí. ¿Entendido? Megan asintió con lágrimas en los ojos. Gracias. No sabía si me creerías. Creo en proteger a las personas que trabajan duro y hacen lo correcto, dijo William con firmeza. Siempre. Después de que Megan se marchara, Margaret volvió a su silla. Tu abuela estaría orgullosa, dijo en voz baja. Siempre dices lo mismo, observó William, porque es cierto. Trabajaron en un cómodo silencio durante un rato. Entonces William habló. Margaret, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te arrepientes de haber aceptado mi protección? De vivir en este mundo. Margaret consideró la pregunta cuidadosamente. Su vida era diferente ahora, más complicada, a veces peligrosa, siempre poco convencional. Vivía bajo la protección de un jefe del crimen. Trabajaba para organizaciones financiadas por empresas ilegales. Había visto cosas, aprendido cosas que habrían horrorizado a su antiguo yo, pero también había ayudado a abrir 3 centros comunitarios. Había establecido programas de becas. Había creado iniciativas de formación laboral. Se había asegurado de que el dinero que fluía a través del imperio de Williams al menos hiciera algún bien en el mundo. Y había encontrado algo inesperado. Una amiga, una conexión, alguien que valoraba su mente, su experiencia, su brújula moral. No, dijo Margaret finalmente, no me arrepiento. ¿Te arrepientes de haberme ayudado aquel día en el banco? William la miró y su expresión se suavizó. Fue la mejor decisión que he tomado en años, aunque te haga donar miles de dólares a organizaciones benéficas cada mes, bromeó Margaret. Aunque sea así, confirmó William, tú me haces mejor persona, Margaret. Me recuerdas que el poder debe utilizarse para proteger, no solo para controlar. Bueno, alguien tiene que mantenerte honesto, dijo Margaret. Tan honesto como puede serlo un jefe de la mafia, corrigió William. Es un trabajo en progreso, coincidió Margaret con una sonrisa. Esa noche,
Mientras Margaret se preparaba para salir de la oficina, William la acompañó al ascensor. Era una rutina que habían establecido. Nunca la dejaba ir sola. ¿Cenamos mañana?, preguntó William. Hay un nuevo restaurante italiano en el que estoy pensando invertir. Quiero tu opinión. ¿Tu opinión sobre la comida o sobre la inversión?, preguntó Margaret. Ambas, respondió William. Tu paladar es mejor que el de la mayoría de los críticos gastronómicos, y tu sentido de los negocios es más agudo que el de mis contables. Los halagos te llevarán lejos, dijo Margaret, y luego añadió con más seriedad. William, gracias. ¿Por qué? Por verme, dijo Margaret simplemente. No solo como una anciana, no solo como una víctima, no solo como un proyecto, por verme. La voz de William era suave. ¿Cómo no iba a hacerlo? Eres una de las personas más extraordinarias que he conocido. Mientras se cerraban las puertas del ascensor, Margaret reflexionó sobre el extraño camino que había tomado su vida. Aquella mañana, 6 meses atrás, solo quería depositar el dinero del impuesto sobre la propiedad. Había terminado cambiando la vida de uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Chicago, y él había cambiado la suya a cambio. A la mañana siguiente, el teléfono de Margaret sonó temprano. Era William. Enciende las noticias, dijo sin preámbulos. Canal 7. Margaret buscó a tientas el mando a distancia. Las noticias mostraban a Brandon Mitchell, el cajero del banco que la había humillado, siendo llevado esposado, arrestado por cargos de malversación y fraude. El reportero decía que Mitchell supuestamente se había centrado en clientes de edad avanzada, intimidándolos para que retiraran grandes sumas de dinero en efectivo, que luego robaba y reemplazaba con documentación falsa. Margaret se llevó la mano a la boca. William, ¿fuiste tú? No tuve nada que ver con su arresto, dijo William, y ella pudo oír la satisfacción en su voz. El FBI llevaba meses investigándolo. Solo me aseguré de que supieran que debían vigilar más de cerca sus interacciones con los clientes ancianos. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que llamar al FBI. Ya te lo dije, Margaret. Tengo contactos en todas partes y los utilizo para proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Después de colgar, Margaret se sentó en la cómoda sala de estar de su casa de piedra rojiza y pensó en la justicia, en el poder, en los extraños giros que podía dar la vida. Tenía 73 años. Vivía bajo la protección de un jefe de la mafia. Trabajaba para redirigir el dinero ilegal hacia fines legales. Había encontrado un propósito, amistad y respeto en el lugar más inesperado. Su vida no tenía sentido según los estándares convencionales. Pero, por primera vez en 7 años, desde la muerte de su marido, Margaret Hayes era verdaderamente feliz. Y decidió que eso era lo único que importaba. Fin.